Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos iniciando una nueva entrega del programa semanal de discusión política Mate al Rey. Un programa que se viene desarrollando ya desde hace algunas semanas. Estamos entrando, esperamos, en una etapa ya más canónica de estructuración de este programa. Tenemos en el día de hoy un invitado sorpresa, un invitado muy especial, y vamos a contar con nuestro panelista estable, el gran Eval Meyer. ¿Qué tal, Eval? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y nuestro invitado estrella es Marcos Montesinos, una figura señera del movimiento portuario de Valparaíso, y hoy día candidato a concejal en las eventuales elecciones municipales del próximo 11 de abril. ¿Qué tal, Marcos? Hola Gustavo, hola Eval, un Hola, gustazo poder hola. estar aquí en Mate al Rey. Exactamente. Estamos en un programa que día a día va captando adeptos, en parte gracias al propio proceso político y en parte también a la conducción de una figura igualmente legendaria de las comunicaciones en nuestro país. Eh, Marcos lo debe conocer, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo está, Sergio? Gracias amigos, aquí estamos en los controles. Yo le iba a corregir un poco acerca del nombramiento que hace usted de Ewald, lo nombra como panelista estable y tengo mis dudas acerca del grado de estabilidad de ese panelista, Gustavo. Sí, lo que pasa es que él es en realidad algo más que panelista. Yo en algún momento lo califiqué al presentarlo como un co-conductor o un subconductor. Pero bueno, ese tipo de cosas, Un vice o dijeron. un viceconductor. Respecto a mi estabilidad, es razonable la duda, ¿eh? Es razonable la duda. Sí. Bueno, respecto de duda razonable, esta semana comenzó con la expresión de duda razonable se usa en materia penal. Y la campaña electoral en Viña del Mar tuvo un viraje que transita precisamente sobre la cuestión de la duda razonable, y algo apareció con una candidata del Frente Amplio que pensábamos que se llamaba Ripamonti. ¿Qué nos puedes contar, Eval, respecto a ese asunto? Bueno, hay que decir que la comuna de Viña del Mar, como la comuna de Valparaíso, son comunas delicadas dentro del panorama electoral y político y de poder en Chile. No es cualquier elección y no está precisamente descuidada por los grandes poderes políticos y económicos que hay en el país. Bueno, con Ripamonti ocurrió un hecho que es predecible dentro de lo que son las elecciones en general, y es que el año 2011 fue acusada de robo hormiga, conocida vulgarmente como mechero, o mecherismo, digamos, si la palabra existe, no sé. Y es que Ripamonti aparece robando, digamos, aparece sacando, digamos, unas especies en el home center de Viña del Mar, y es, digamos, sometida a un protocolo de detención por los carabineros con anuencia de Home Center. Hay que decir que Home Center, digamos, todas estas empresas de retail tienen un protocolo. Ripamonti se justifica en este medio que pesquisó esta noticia, diciendo que fue un error del guardia, pero precisamente el error no era del guardia, porque Home Center activó, digamos, todo el protocolo que lo llevó a una querella. Ahora, las especies que roba Ripamonti, que saca, que sustrae, son de un valor ínfimo en comparación con las querellas que persisten. Por lo tanto, esta querella no persistió, pero fue constatado por Carabineros y también denunciada por la empresa. Por lo tanto, Ripamonti, digamos, se convierte en una mechera. Esa es la verdad. Candidata a alcalde, y la tenemos, digamos, en este interín. Ella se ha justificado muchas veces, digamos, pero lamentablemente los hechos dicen lo contrario. Esto es muy usual, esto ocurrió el 2011. Esto es muy usual en las campañas políticas, y naturalmente diría que deja escorada su campaña, porque en la práctica es un antecedente malo.
digamos, o sea, para comenzar una carrera política, sobre todo en una alcaldía tan emblemática como es la Viña del Mar. Pensemos, recordemos, refresquemos que la Virginia Reginato fue suspendida hace poco, hace un mes, de su mandato como alcalde, y hay una serie de fiscalizaciones respecto a su gestión en términos de dinero. Ese es el contexto. Entonces lo de Ripamonti es realmente preocupante. Lo de Ripamonti es bastante preocupante dentro de estas elecciones, ¿no? Ahora uno se pregunta legítimamente, a pesar de que el lloriqueo del Rogerío, que no sé qué, que va a decir, pero es que si entonces no eres de izquierda, ¿por qué tienes que quedarte callado? ¿Por qué hay que votar igual por ella? Porque es la candidata que tiene más opciones frente a Andrea Molina. Yo sobre esta cuestión quisiera hacer una pequeña observación, o dos observaciones. La primera es que hay algún sector que ha planteado reivindicar políticamente este eventual hecho, ¿no? Esta tentativa de hurto, o este hecho que fue denunciado en su momento por Home Center. No somos nosotros quienes vamos a salir a defender a Home Center, ¿no? El señor Polman, no, esto es el Grupo del Río, saben defender perfectamente bien entre los tribunales. Pero la idea esta de que se trate de una recuperación o de una acción política es algo que está totalmente descartado. Esto es algo que, al menos en la manera como aparecen descritos, se trata de hechos que son enteramente domésticos, individuales, y que no forman parte de ningún tipo de acción política. Eso es muy importante que se marque, porque hay algunos que señalaron o que pretenden justificar a Ripamonti sobre la base que esto sería una recuperación. Recordemos que es una recuperación. Las recuperaciones eran acciones que realizaban grupos organizados para financiar actividad política. No tiene nada que ver con el hecho de que si nosotros estamos, tú y yo, Eva, y vamos a chorear a un supermercado una botella de whisky, eso no es una recuperación, eso es simplemente un hurto. De tal suerte que yo creo que lo importante acá es ubicar esta cuestión en el marco precisamente que lo ubicas tú, que son, los escorazos, las patadas en las canillas habituales en los procesos electorales burgueses, en los que además, y en ese sentido yo creo que le puede afectar, Ripamonti ha comparecido disputándole precisamente un espacio a la derecha y en ningún caso proponiendo una salida o como una expresión política de los trabajadores de los cerros de Valparaíso. Marcos, ¿cómo ves tú desde la altura de la Laguna Verde de Valparaíso? Sí, bueno, eso, estoy acá en Laguna Verde, sí, por si la señal ahí está mi excusa. Pero referente al tema, yo me acuerdo bien también de cuando salieron las arañitas. ¿Se acuerda que entre medio hubo una matadora y hoy en día una diputada es parte de las que tuvo en ese tema? Está hablando de Maite Orsini. Claro, y en ese caso también se le intentó bajar, se le procesó la misma tipo de anticampaña. Cómo esta compañera va a ser diputada, si fue procesada, estuvo culpable, y se ahondó harto en poder bajarle como la campaña a Maite Orsini, y lo mismo está pasando ahora en realidad. Pero en realidad del hecho de que se cometió un delito es indiscutible, ahí está la base y no va con los valores de lo que representa el partido o el sector en el que está la persona. ¿Cómo ves el desarrollo de la campaña en Valparaíso al margen de la situación de Ripamonti? La campaña electoral, la campaña de concejales y la campaña de alcalde. En Valparaíso hay una guerra interna de parte de sectores que se disfrazan de izquierda y también de los fachos, yo lo digo así con estas palabras. Yo soy de calle y voy a hablar tal cual. Así que veo que se están comprando votos, veo que incluso hay candidatos a la concejalía que han sido ex carabineros, hoy en día están haciendo campaña con este candidato presidencial, ¿cómo se llama? El que también fue carabinero, que fue ministro. Si me ayudan. El Paco Desbordes. Paco Desbordes. Ya, pues, él está haciendo campaña junto con otros ex Pacos también, y me parece que es una burla, porque estamos en un proceso en el que la gente quiere hacer cambios, estamos en un proceso en que, a pesar del miedo que nos tratan de imponer, igual están, la mayoría de los candidatos son de los que estuvieron en las marchas, son de los que estuvieron exigiendo el plebiscito, justicia,
y se cuelgan estos mismos que votaron por el rechazo a ser candidatos constituyentes. Entonces, ese disfraz que se ponen me parece un poco asqueroso. Tenemos el caso también del candidato sin ir más constituyente, lejos, almirante, el almirante Arancibia, fíjate. El almirante Arancibia también. El almirante Arancibia también es candidato constituyente, ojo. Y esto no prendió, también está de candidato, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? Claro. Ahora, bueno, tenemos a todos los que firmaron el acuerdo por la paz, sobre todo en Valparaíso, los que salían abrazados con el intendente, los que salían abrazados con la Pepa Hoffman, todo este grupito de fascistas que fueron a cantar himno nacional a Sotomayor después del Canal de la Dignidad, están hoy en día candidateándose y comprando votos en la altura de los cerros. Obviamente la gente no es tonta, ya sabe, a lo mejor va a recibir 20, 30 lucas de parte de ese candidato, pero no van a votar por ello. Pero aún así hay un gran sector que ve tele y escucha cuando dice la violencia, que los manifestantes saquearon, y no es así, pues. Entonces ahí vuelvo al tema de estos candidatos que fueron ex carabineros, cuando dicen que firmaron el acuerdo de la paz porque había mucha violencia en Valparaíso. Sin embargo, yo en una de las marchas presencié, estuve ahí cuando los mismos carabineros decían que entraran a las tiendas a saquear, pero que por favor no quemaran. Entonces podemos ver la manipulación mediática. Y por eso que estos programas como el programa de ustedes son súper importantes, porque hablan las cosas tajantemente, dicen la verdad, y podemos tener puntos de vista similares, pero al mismo tiempo podemos compartir la información. Ahora, terminando un poco con el tema de los candidatos de Valparaíso, yo creo que hay una suerte de optimismo a que la izquierda se va a potenciar, sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra comuna de lo que es Valparaíso, y en muchas otras comunas. Por eso también yo creo que están boicoteando estas elecciones. Ya la alargaron 2 veces para poder crear desconfianza, pero parece que no lo están logrando. Hacen encuestas, hay una estrategia de inteligencia parte del gobierno y se dan cuenta de que en realidad no le está funcionando la estrategia porque la gente todavía sigue unida. ¿Cachai? Y ahora lo más probable es que boicoteen las elecciones. Bien, desde el otro lado de la cordillera de los Andes, en cualquier momento se incorpora otro de los integrantes de este programa, una figura también muy particular, un amigo, Daniel Locotetti. Así que en tan pronto tenga cámara lo vamos a presentar y lo vamos a incorporar a esta discusión. Una pregunta te quería hacer, Marco, respecto a, porque si bien es cierto, tú estás participando en la elección municipal, que pareciera que en Valparaíso, al menos a nivel de alcaldía, no va a tener mayores sorpresas. Pareciera que lo más probable es que resulte reelecto el actual edil, Jorge Char. Pero eso no impide, digamos, que esta incertidumbre sí en todas las otras elecciones, que son tanto las de concejales como las de gobernador y constituyentes. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de las candidaturas independientes acá en Valparaíso? ¿Se ha sentido una campaña distinta o la campaña predominante ha seguido siendo la de los partidos y los grandes grupos de siempre? O sea, indiscutiblemente hay una campaña distinta. Ya no podemos, los mismos candidatos que vemos hoy en día, de hecho yo soy candidato a concejal, no tenemos los mismos fondos, no se reparten los mismos fondos. Antiguamente, no sé, pues uno podía ir a la calle, podía tener una mayor cercanía con las personas. Hoy en día ya estamos encerrados, a pesar de que hay permisos para ello, pero la gente desconfía mucho de la situación sanitaria, entonces tampoco puede haber un acercamiento presencial tan grande, así que la situación es diferente. Pero respecto a la candidatura de Charby, a la posible reelección, claro, opino lo mismo, todo apunta a que puede salir reelecto, pero me hubiese gustado, y ojalá sea así, que en esta ocasión los candidatos que se están presentando pueda salir alguno que sea oriundo del paraíso, que sea uno que haya estado justamente en las calles, y que eso signifique un segundo paso, o sea, que continúe el proceso de cambio en nuestra comuna. Porque si bien así, la primera candidatura de Charp
significó como un cambio de paradigma político. Apostaron por un cabro joven, apostaron a que tenía buena idea, buena publicidad, mediático, una cosa con el mismo Tuga, ahí hubo una buena inteligencia y estrategia comunicacional. Y eso generó que haya un cambio de... ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Sí. Ya. Entonces, eso generó que haya un cambio de mentalidad para lo que quieren los valparaísinos de nuestra comuna. Pero es importante recalcar eso. Es un proceso. Sharp fue solamente un proceso. No hay que amarrarse, no hay que sentir apego a esto. A mí no me gusta mucho eso de más vale ladrón conocido que ladrón por conocer. Lo encuentro un poco mediocre. Sí. Y yo creo que hay que avanzar. Sí. Eso, yo creo que los procesos son para eso, para ir evolucionando. Y se necesita gente de Valparaíso que no sean campañas o gobiernos de asesores, sino que sean campañas y gobiernos municipales de porteños que hayan conocido la historia, la evolución y la involución que hay hoy en día. Pero si la pregunta es súper clara, ¿tú crees que tiró para arriba Valparaíso este alcalde o no? En su periodo, ¿lo tiró para arriba o lo dejó igual o lo bajó? ¿Qué piensas tú? Hubo una estrategia, hubo inteligencia de parte también de los asesores y del mismo partido al que representaba. Hubieron cosas sí que fueron relevantes de mencionar, por ejemplo, cuando quitó la fiesta de los presidentes en el Mirador. En el Mirador se llama... sí, donde está la casa de María Graham. Correcto, arriba, en el Mirador ahí Cochrane. arriba. Entonces ahí ya correcto, se ahorraron 200 millones de pesos, lo cual lo encontré perfecto porque no se necesitaba tener tanto glamour ni tanta burocracia para atender a un presidente y a todos los que se creen poderosos con su gran ego. Y esa plata se utilizó supuestamente para poder mitigar los gastos de iluminación en las plazas, ¿cierto? Y poder también hermosear en un principio lo que era la ciudad. Pero grandes cambios no han habido en realidad. Y también se le ha puesto cuesta arriba toda la situación. Yo creo que hay que atacar otros puntos en la ciudad, puntos más de base, como lo es la cultura de las personas. Sí, a mí me da la impresión que la candidatura de Sharp, y esto lo hizo sus propios parciales, la candidatura de Sharp y luego la alcaldía de Sharp ha sido presa de sus propias definiciones. Ellos nunca se han planteado la ruptura de la institucionalidad, apoyarse en las organizaciones populares, impulsar la movilización. El papel de Sharp durante el levantamiento popular de octubre fue básicamente llamar a la desmovilización. Lo hizo expresamente cuando sale esta campaña por la paz, mientras en el país todo el pueblo se había levantado y había salido a movilizarse. El reclamo de Sharp era que no se movilizaran, y después él se puso en línea con los pequeños comerciantes, y su labor fue fundamentalmente la de control del orden público, y no olvidemos que él apoyó también la iniciativa de las leyes represivas antisaqueo. Entonces, súper importante. Y cuando Sharp asume esas posiciones, ¿qué es lo que dicen los parciales de Sharp? ¿Qué es lo que dicen los, vamos a decir, frente amplistas? O aquí en Valparaíso, vamos a utilizar una expresión curiosa, ¿no? Que los charpistas, ¿qué es lo que dicen los charpistas? Que no podía ser otra cosa porque era el alcalde. Bueno, perfecto. No hay ningún problema con eso. Tenemos un ruido. Silenciado. Perfecto. Sí, respecto a eso diría que Sharp, el problema que he tenido es que al no romper, como bien señala Gustavo, con la institucionalidad y con el sistema en la práctica de lo que prometió, lo único que ha hecho es administrar lo que hay. Ha hermoseado, sí, las calles se ven un poquito más limpias, pero él no ha solucionado el problema, por ejemplo, que ocurre con los comerciantes, no atrajo tampoco más recursos. Tú coincidirás conmigo que Valparaíso es una ciudad que necesita recursos para levantar ciertos elementos. Entonces él no fue capaz de hacer una gestión. Él no ha sido capaz. Ese es el problema mayor. Yo me atrevería a señalar que Sharp hizo algunas cosas adicionales, ¿no? Que marcaron, que fue repartir sándwiches a las personas que limpiaban la fiesta de Año Nuevo el mismo día 1 de enero, ¿no? Él salió a repartir esos sándwiches.
Después creo que en abril del año 2018 salió a despegar los chicles en la plaza Claro. la plaza Aníbal Pinto. Luego se anotó y fue celebrado como un triunfo popular el hecho de que se evitara la construcción de un conjunto habitacional en la zona de San Roque. Luego hubo una discusión importante con respecto a las características del modelo de desarrollo, en que él siempre se ubicó dentro del terreno de las inmobiliarias chicas versus las inmobiliarias grandes. Y luego, durante la huelga portuaria, y eso a Marcos le consta, él no jugó ningún papel de impulsar la movilización ni apoyarla, sino muy por el contrario, el tratar de ahogar al movimiento y someterlo precisamente a los intereses del gran empresariado. Entonces, el hecho de que Sharp haya sido inclementemente atacado por el Mercurio, por la derecha, que es un hecho de verdad, no puede impedir que nosotros hagamos una crítica de clase, desde la óptica de los trabajadores, de lo que ha sido una gestión eminentemente patronal, porque yo creo que habría que ser totalmente ideologizado, para tomar una palabra de la derecha, ¿no? Como para... Yo creo que el municipio total. O sea, esta alcaldía es indiscernible de las otras alcaldías, porque la verdad que el camino que tomó, el camino institucional, es imposible que resuelva ninguno de los problemas de Valparaíso. No tiene un sello. Hay aquí también neutralidad, porque no hay un sello. Uno no podría decir que, por ejemplo, si vamos a una comparación odiosa, que en general lo son, Jadwe, por ejemplo, en Santiago, inauguró farmacias populares, mueve el asunto en la comuna donde está, se consigue recursos, se consiguió, no sé, remedio, hizo hasta una librería popular. ¿Qué hizo Sharp? Yo no veo grande, digamos, incluso si lo vemos desde un punto de vista de marketing básico, o sea, estamos hablando de marketing político básico, ni siquiera fue capaz de eso. Yo la verdad que creo, a mí me tocó por mi ejercicio profesional tener varios litigios, algunos de ellos siguen en curso con el municipio, y verme las caras también en el proceso de negociación colectiva de CETECOA con la corporación municipal, y la verdad que la conducta del municipio bajo la administración de Sharp, yo no logro encontrar la diferencia respecto de las anteriores administraciones, porque el trato con respecto a los trabajadores es exactamente el mismo. Ahora, hay algunos, entre ellos me acuerdo en este momento del gran Víctor Ojeda, que sostiene que efectivamente ha habido una mayor disposición a facilitar que los trabajadores participen en movilizaciones, a determinadas flexibilizaciones en materia presupuestaria, que, bueno, la verdad no son cuestiones que nosotros podamos conocer, o al menos no han trascendido, pero esa cuestión no puede marcar un signo distinto para una administración que ha sido estrictamente institucional. Yo, Gustavo, hay una... Dale. En el momento de, por ejemplo, cuando tú mencionaste el paro portuario, ahí se pudo haber aprovechado un impulso muy grande, que eran los petitorios de los... Se cortó ahí sí, un rato. Que eran los petitorios de los trabajadores. Ok. ¿Ahora me ven? Sí, perfectamente. Perfecto, ya. Les decía que en el momento del paro portuario, ahí se pudo haber aprovechado el impulso de la ciudadanía y del país, porque aparte de los petitorios que tenían los trabajadores portuarios, es ahí donde está el desarrollo de la comuna. Justamente como lo hablaba Eval Meyer, que se necesitan fondos importantes para hacer cambios reales. O sea, hablamos de que los puertos pueden tributar perfectamente en la comuna donde se desarrolla el trabajo, y en base a ese impulso que hubo con los portuarios, el municipio se pudo hacer cargo, en ese momento que no lo hizo, de haber puesto en la palestra esa situación. Y hoy en día quizá hubiésemos estado avanzando con el ímpetu de la gente en las marchas y todo, pidiendo de que, por ejemplo, TPS tribute en Valparaíso. Y ahí sería cuando hay miedo al nazi, no se puede hacer nada. Yo creo que hay que tener la potente una cara de ser un líder, hay que ir para adelante nomás, pues, escuchar la voz de la gente y también impulsar buenas ideas en estos casos. Sí, a mí, fíjate que me da la impresión disculpa que interrumpa, Gustavo, yo creo que Sharp jugó una hipótesis que es la siguiente: él, al asumir como la alcaldía de Valparaíso, se iba a potenciar como candidato presidencial. Es decir, él pensaba que esta alcaldía era positiva, que iba a marcar un sello, y por lo tanto, además, que marcaba, recordemos que no hace poco marcaba bien en las encuestas como candidato presidencial.
era, digamos, se barajaba dentro de los nombres del Frente Amplio. Y por lo tanto, entonces, Sharp, al ser un posible candidato, pensó que la alcaldía era un trampolín, digamos, clásico para llegar a esta alta magistratura, pero el problema es que se fue desdibujando con el tiempo, se fue desdibujando. Ese es el gran problema que tiene Sharp, que se le desdibujó, digamos, la candidatura. Ese es el gran problema. Yo creo que hay un drama ahí, hay un drama con eso. Yo creo que ahí está la problemática de Sharp, en el sentido de que pensó que la alcaldía podía hacer algo que lo llevaba a la presidencia, pero en la práctica hoy ni siquiera, fíjense ustedes, ni siquiera aparece en la encuesta, producto de esta baja ostensible. Yo creo, con suerte, me atrevería a decir, como pronóstico, con suerte, vuelve a ser reelecto en la alcaldía y apostaría a ver qué pasa. Ya no se ve a un Sharp potente, con ganas de ser candidato, con hambre de candidatura presidencial, luchando ahí entreverado con los candidatos que hay en la actualidad, porque simplemente vemos que ni siquiera aparece en la encuesta. Entonces Sharp ha perdido mucho terreno y producto de la mala gestión que tiene la alcaldía. Ese es el problema. Mucho de lo que estamos hablando ahora. Terreno, Eval, según tú. ¿Quién ha agarrado terreno? ¿Quién ha terreno perdido? A tu parecer, me gustaría escuchar de parte también de ustedes eso. Pero ¿tú dices en la presidencial o en la alcaldía? No, en la alcaldía. Bueno, el clásico, el que agarra terreno acá, el clásico rival de la derecha. Si la derecha capitaliza, digamos, respecto a estos problemas que hay en la izquierda. Ahora, ojo, puede haber un candidato que sea extra partido, que es yo lo veo como algo muy real, porque toda la esfera, digamos, de poder está pasando fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una pantalla, digamos, ilusoria del año 17, y por lo tanto puede aparecer un candidato que nadie esperaba, a lo Sharp, que nadie esperaba, que nadie envió en las encuestas, que lo vio correr solo y ganó. Y eso puede ocurrir, claro. Puede ocurrir. Me llama la atención, compañeros, que bueno, yo como estoy en la campaña igual a la concejalía del municipio, en realidad para mí no representa una ambición grande, pero sí he podido recorrer algunos locales presentando mis propuestas y me he dado cuenta de que muchos de los comerciantes de Valparaíso están apostando por Banem. Entonces, personas de un estatus social trabajadora de la clase obrera de Valparaíso está apostando por Banem. Y puedo hablar derechamente que son 8 de 10, 9 de 10. ¿Por qué está pasando eso? No sé, eso es lo que me complica y por eso te hice esa pregunta. Porque lamentablemente cuando tú haces una mala gestión en la alcaldía y realmente no has logrado hacer en la práctica nada o muy poco, naturalmente que el voto va indudablemente a otro sector político. Esto es una cosa de péndulo y por lo tanto ahí hay un gran problema respecto a eso. Y Valparaíso, pensemos que, fíjate, en Valparaíso tiene una particularidad respecto a otros municipios, y es que Valparaíso la rotación de alcaldes es mayor que en otros municipios. Si te das cuenta, incluso la ley esa nueva que sacaron de no reelección de alcalde, a Valparaíso no le afecta desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos en Quillota un alcalde de 25 años, tenemos la tía Coti que también lleva tantos años, hay otras alcaldías que llevan muchos años, pero Valparaíso es rotación, siempre hay una rotación, fíjate, porque ahí pasa algo, hay un proceso que está avanzando, ese es el tema. Mañana puede ser Banem, pasado puede ser otro. Valparaíso en muchos sentidos y en muchos momentos ha anticipado procesos políticos que luego se han desarrollado de manera más extensa en el resto del país. La elección de Sharp es fundamentalmente el resultado del hundimiento de la nueva mayoría y la concertación. No olvidemos de que la presencia de Sharp es de manera determinante, explica dos cosas. El hecho de que la repulsa que generó una candidatura ominosa como la de DJ Méndez para ser alcalde por parte de la nueva mayoría,
en Valparaíso, que generó que una parte muy importante del electorado de la nueva mayoría girara respecto de la única candidatura que tenía un cierto soporte organizativo, que aunque era una pequeña organización, era el grupo que logró imponerse sobre el resto de las figuras de lo que fue el Pacto La Matriz. Eso es lo que explica, digamos, o sea, hay un fenómeno de crisis política y también de una organización. O sea, la candidatura de Char no es algo que surgió espontáneamente como los hongos de las bases sociales, sino que fue el resultado de una acción de grupos organizados, ¿no? Que precisamente lograron ocupar un espacio político en un momento de una crisis política muy específica. Pero sin embargo, la gestión, la administración que ha hecho Char durante todos estos años es una administración enteramente institucional, y en ese sentido, cuando la izquierda comienza a imitar los patrones de conducta de la derecha, muchas veces el electorado prefiere la versión original a la copia. Y en ese sentido no sería extraño de que después de que la candidatura de Banen, que es la candidatura piñerista, digamos, tenga un buen resultado. Yo no me las doy de analista, no soy Pepe Out, pero creo que es probable de que gane Sharp, ¿no? Eso parece lo más razonable. Pero en general yo también pensaba, en las elecciones en general pienso puras cosas que finalmente no ocurren, así que mi opinión no tiene mucho valor en ese sentido. Pero es posible, yo creo que es muy probable de que se imponga Sharp, pero si vuelve a salir, eso no va a significar en modo alguno, porque ese es el punto donde yo creo que hay que centrar, de que esto sea un triunfo de los trabajadores, un triunfo de los explotados, un triunfo de la movilización. No tiene nada que ver con eso. Entonces, son simplemente resultados electorales, es parte de un proceso electoral totalmente despegado de aquello que está ocurriendo en la base social. Quiero interrumpir los compañeros con lo siguiente. Estamos también un poco... Son triunfos pequeños. Quiero cumplir mi rol de conductor, porque tenemos a otro, o por lo menos un tema más que tratar. Nosotros estamos hoy día 27 de marzo, el lunes se conmemora una vez más el Día del Joven Combatiente, fecha en la cual recordamos la memoria de los hermanos Vergara Toledo, de Paulina Aguirre, entre otros, como representación de la juventud que cayó en la lucha en contra de la dictadura. Esta fecha se ha extendido también para a quienes han caído luchando desde Marco Antonioletti en el ya lejano año 1990 bajo el gobierno de Elwin, que es el primer caído en democracia, hasta las últimas expresiones como el caso del compañero Catrillanca, y probablemente me quedo corto. Estas son fechas de conmemoración, son fechas de conmemoración y de lucha. Es muy importante que nosotros hagamos un alto en el camino y nos detengamos sobre el significado que tiene esta fecha en ese sentido. Y quiero plantear esta cuestión principalmente porque la jornada del Día del Joven Combatiente es expresiva de un hecho político que durante esta semana apareció en las noticias nuevamente. Fíjese que la editorial Seibo, y bajo la autoría de Javier Rebolledo, que es un investigador de temas de represión política, autor de La Danza de los Cuervos, entre otros, y Dauno Totoro Taulis, son autores de un libro que se llama Rati, y que hace una hipótesis respecto a cuáles son las condiciones que generaron el surgimiento de un aparato represivo que durante la democracia se propuso la desarticulación de todas las organizaciones de izquierda que se oponían a la transición. El lenguaje mercurial, el lenguaje oficial, la historia oficial ha dicho de que estaban destinados a desarmar los grupos armados, ¿no? Ese es el lenguaje oficial. La verdad es que lo que ellos estaban destinados era a desmontar, a corromper y a destruir a toda aquella organización que le hiciera oposición al proceso de transición. Hagamos un poco de memoria para aquellos que no peinan canas y que no vivieron ese periodo de una manera como adultos, ¿no? Y para las nuevas generaciones. Este organismo se llamó La Oficina, y fue una entidad de inteligencia y que realizó labores operativas, coordinó detenciones, practicó torturas, realizó seguimientos ilegales, mandó a la cárcel a muchos, a otros los mandó a la muerte, y sus fundadores fueron, y este organismo inicialmente fue conocido como La Oficina, y tuvo como caras públicas a un distinguido demócrata cristiano que fue ministro, un parlamentario muy importante,
y ministro de Interior del segundo gobierno de Bachelet, y con cargos siempre de mucha relevancia, sino como diplomático o como parlamentario, cual es Jorge Burgos, y otra figura tanto más oscura y más tenebrosa que la de Burgos, que es la de Marcelo Chilling, un dirigente del Partido Socialista, entiendo actualmente integrante, no sé si de su comité central, pero históricamente ha sido un dirigente de esa tienda de izquierda, un hombre que utilizó sus conexiones con la guerrilla, particularmente con el Frente Sandinista de Liberación. Él participó en esos procesos, tomó contacto por lo mismo con muchos militantes de izquierda, tomó contacto con la izquierda revolucionaria y utilizó toda esa experiencia, esos contactos, junto a otros operadores políticos y expertos de inteligencia de los aparatos que se plegaron a esta labor represiva de la oficina. ¿Por qué hago esta referencia? Porque probablemente la oficina es una de las historias o una de las bestias negras más ominosas de la historia de la izquierda chilena, porque a través de este organismo no solo se coordinaron acciones represivas, sino que muy particularmente se realizaron acciones de corrupción sobre militantes, a los cuales se les ofrecían miseria, dinero, trabajo, oportunidades, ¿no? A distintos militantes a cambio de realizar labores que fueran tendentes a desmontar a organizaciones de izquierda. Las más golpeadas fueron visiblemente el Frente Patriótico y el Mapu Lautaro. Sin embargo, esto se extendió a muchas otras organizaciones trotskistas también, organizaciones guerrilleras de menor entidad. Pienso, por ejemplo, en el MIRE, el Ejército Popular de Liberación, el MIRE, ¿cómo se llama? El Ejército Popular de los Pobres, ¿no? Que también, digamos, tuvo a muchos de sus militantes y dirigentes encarcelados durante años. Este organismo actual es el que sirve como antecedente a la ANI. Y este es un libro que ha salido ahora, yo lo queríamos tratar, en la reunión de pauta lo tratamos, me parece importante destacar esto, principalmente porque hoy día existe todo un debate respecto a pasar al pizarrón a los grupos de izquierda que se pronuncian respecto de la violencia, y como si la democracia garantizara de alguna manera los derechos humanos, y la realidad histórica, no el discurso, es que tanto en dictadura como en la supuesta democracia patronal que en este momento existe, los derechos humanos han sido violentados de manera cruda, de manera sistemática y con un criterio de clase nítido, ¿no? En contra de los explotados, en contra de los trabajadores, en contra de la juventud, en contra del pueblo mapuche. Esto es un punto que me parece importante señalar, porque muy probablemente esta experiencia de la oficina, que en su momento significó que dentro de la propia oposición a la dictadura se generara este aparato represivo, al amparo del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, también se están reeditando estas campañas, y yo creo que se vio con especial crudeza en las infames declaraciones de Daniel Jaude, de Boric y de otros supuestos dirigentes de la izquierda que condenaron las declaraciones de Hernández Norambuena, a quien le niegan la condición de preso político. Si Hernández Norambuena no es un preso político porque ha cometido delitos, que eso estoy siguiendo textual, no lo estoy moviendo una coma lo que ellos han dicho, entonces no hay ningún preso político en el país, porque en ninguna parte del mundo hay nadie preso por sus ideas. Eso no existe. Siempre el régimen se encarga de mandar a la cárcel a la gente bajo las imputaciones de haber cometido delitos, aun cuando estos delitos sean falsos. Y esa es la situación que en este momento tiene tras las rejas a miles de compañeros que participaron del levantamiento popular el 18 de octubre. Eso me parece un punto que es sensible y que es muy importante tratar. Por eso lo planteo, queridos contertulios, Marco, Eva. Ilustración, que grato también que hayas compartido tu sabiduría, lo escuché atentamente. Ahora, en el término de lo que tú acabas de comentar, claro, se puede aprovechar, se puede ver claramente que la idea principal de estas fuerzas fascistas siempre ha sido criminalizar la idea, las convicciones, sobre todo los territorios sociales. En mi caso está pasando. Yo hoy en día también estoy siendo querellado por parte de la empresa con la que yo me movilicé. En realidad yo me movilicé con mis compañeros, pero esa misma empresa se está querellando contra mí, ¿no? Y el gobierno también. La internet se ha sumado a esto, acusándonos de violentistas, de que amenazamos a personas. Hay
montón de acusaciones que son completamente falsas y tratan en realidad de hacer eso, criminalizar y tapar todo con la misma estrategia de defensa. Ewald, Sí, bueno, silencioso, eh, profesor. no, lo que pasa es que hay que contextualizar, sí, de que esta lucha que ocurrió en la transición, en el fondo deriva un poco del atentado a Pinochet el año 86 y la transición en el fondo un pacto para desmovilizar al Partido Comunista que tenía un poder de fuego bastante importante. Tenía, digamos, pensemos que el Partido Comunista, con su brazo armado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, enarbolaba la lucha armada para la toma del poder. Y por lo tanto eso no le convenía a la élite, digamos, que estaba, que en este caso era Pinochet y sus aliados, que fueron los socialistas justamente. Y por eso que los socialistas se encargan de desmovilizar a todo sector que huela a arma o a rebelión popular o en el fondo a reivindicación, digamos, de la toma del poder mediante la violencia o las armas, que ellos llaman, ¿no? Bueno, dicho esto, hay que decir, sí, que el Partido Socialista tenía un aparato de represión y un aparato de control político. Ese aparato de control político fue hecho en el exilio, en la República Democrática Alemana, el año 74-75. Es decir, no es que los socialistas y esta oficina haya sido algo nuevo. Ellos siempre tienen estas prácticas, digamos, dentro de la operativa política. Y por lo tanto, para ellos no fue difícil hacer esto. Fue de alguna forma la aposta que tuvieron con los militares. Y aquí es donde se provoca el problema, porque son los militares los que se niegan a dejar los servicios de seguridad o desactivarlos, entre comillas, desactivarlos públicamente. Estoy hablando de la CNI y los aparatos de inteligencia militar. Ellos son los que de alguna forma se niegan a esto. Y aparece entonces esto de la oficina. ¿Qué pasa? Los socialistas, de alguna manera, la concertación en ese minuto, dicen, no se preocupen, si nosotros nos vamos a hacer cargo de las labores de inteligencia. Pero ¿qué ocurre? Según lo que se puede deducir del libro, digamos, pero aunque el libro no llega a una esfera mayor, el asesinato de Guzmán finalmente no queda claro quién lo hace. Hay una teoría que sugiere que los propios militares lo dejaron morir. Hay otros que no. Y por lo tanto el asesinato de Guzmán de alguna forma es un chivo expiatorio para este problema de seguridades que hay, ¿no? Esto es muy habitual entre los organismos de seguridad y las luchas que hay de espionaje, ¿eh? Esto no es algo nuevo en sí. Ocurre muchas veces y tiene además una trama intrincada, más de lo que uno supone, y bastante sórdida. Y el problema mayor hoy en día es que estos personajes que están ahora, un diputado de la República y otro personaje que aparece en la televisión, estuvieron metidos ahí, y hay otros más probablemente. Ese quizás es lo más reprochable. Además, ocupan puestos de poder. ¿Ah? Aunque la comparación suene odiosa, sería como tener jerarcas nazis en el aparato de poder. ¿Mm? Es decir, gente que estuvo metida, digamos, en actos que no son, que están absolutamente, son reprochables desde el punto de vista ético, moral y legal también, y hoy día ejercen puestos de poder. Eso es muy reprochable hoy en día. Quizás ese es el gran problema, ¿no? Además, pensemos que la racia que hacen para desmovilizar en el fondo el Partido Comunista, porque ellos lo que hacen es desmovilizar el Partido Comunista en la práctica, ¿no? Ese es el gran quiz la gran interrogante que hay acá, ¿no? Yo diría que el libro, si bien deja ver la punta del iceberg, pero abajo hay más. O sea, yo creo que acá, como digo, yo creo que, a ver, las declaraciones que hicieron negándole la condición de preso político a Hernández Norambuena, y Guido Jadwe en particular. Pero lo de Boric no me impresiona porque viniendo de una figura tan de poca monta, ¿no? Y de tan poco valor desde el punto de vista de la lucha popular, ¿no? De una figura, de un escalador, de un rastrero, un tipo que no representa nada desde el punto de vista de los intereses populares. No puedo decir lo mismo respecto al Partido Comunista, que es una organización de larga tradición dentro de la clase obrera y de las organizaciones populares en Chile, y que su candidato
haya procedido a alinearse con el discurso del piñerismo es una cuestión que a mí en realidad... Pero a ver, Gustavo, disculpa, pero el Partido Comunista del que tú hablas es un partido comunista donde está Gladys Marín y que combatió la dictadura heroicamente y tiene muertos a su haber. Ese un partido comunista. El Partido Comunista de hoy no es ese. O sea, aclaremos inmediatamente. Ese no es el Partido Comunista de ese tiempo. Pero precisamente por eso es que a mí me parece que tiene un especial significado el que Daniel Jadwe le haya negado esta condición de preso político, precisamente porque creo que se alinea con una política de represión que anticipa. Fíjense, no creo que ni Rebolledo ni Totoro hayan previsto una situación de esta naturaleza, pero de alguna manera lo que ocurrió a comienzos de los 90 con la oficina anticipa las acciones represivas que se van a desplegar en contra del movimiento popular a partir de ahora. En ese sentido yo creo que hay una relación sincrónica, ¿no? Así como se creó la oficina el año 90, a comenzar la transición durante el gobierno de Elwin, muy probablemente el inicio de esta transición va a tener como costo para los luchadores y para las organizaciones populares de seguro la creación de nuevos organismos represivos, que seguramente en este momento nos están siguiendo, están anotando cosas, están haciendo listas, están haciendo llamadas, están interviniendo en comunicación. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero lo más probable es que esto ocurra. Y respecto de eso es muy importante tener una actitud política muy clara, porque cuando Jadwe y la izquierda en general dice de que aquí hay que condenar la violencia, venga donde venga, lo que están haciendo en la práctica, a pasar de este discurso de moralina, este discurso liviano, lo que están haciendo es avalar y legitimar la represión del régimen. Porque la única manera de oponerse a la represión y a las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos es reivindicando el derecho a la protesta popular, a la movilización y el ejercicio de la violencia desde las bases populares en pos de los grandes objetivos democráticos y sociales que se ha planteado el propio movimiento. Claro, De acuerdo. por lo mismo, el Partido Comunista no es un partido revolucionario. Eso lo sabemos. No es un partido revolucionario, digamos. Ese vocablo está, de hecho, desterrado del discurso oficial que uno puede tomar de aquí hace 10 años atrás. No hay acá un remilgo en eso. Ni siquiera ellos lo niegan. Ahora, desde un punto de vista analítico, hay que decir que el discurso del PC es un discurso un poco errático. Errático en el sentido que no ha sabido ubicarse con solidez dentro de una posición. Lo único que hacen es flotar. ¿Ah? Probablemente esa flotación que hacen, que ellos piensan que está bien, esa flotación que hacen viene justamente de la época de la dictadura, porque de alguna forma el PC flotó ahí, flotó como pudo, digamos, dentro de esta, porque piensen ustedes que el PC hay una serie de cambios que tiene desde el año 73 del golpe hacia acá, y antes del golpe también. Entonces hay una suerte de política de flotación. Ahora, que esta política de flotación, como dice Gustavo, sea efectiva o en realidad colabore, no lo sé. Nosotros tenemos un invitado acá, a quien he silenciado varias veces porque se le engancha el sonido, probablemente la internet que tiene no está funcionando en muy buenas condiciones. No sé si Daniel está en condiciones de hablar. Daniel Logotetti está silenciado. Yo quiero decir 2 palabras nada más. Yo quiero decir 2 palabras. No quiero meterme en la discusión esta última que ha habido, sino aprovechar que está Marcos y decir lo que pienso respecto de la candidatura de él y del... es decir, tenemos, no yo, sino el grupo de compañeros que está alrededor del porteño, tenemos la idea que creemos bastante acertada de que Marcos, junto a un grupo de compañeros, jugaron un rol en el conflicto portuario muy relevante, muy significativo, que trascendió a lo que puede llegar a ser el puerto o lo que puede llegar a ser la ciudad de Valparaíso, y salió en la prensa internacional. Medios en Europa y los Estados Unidos tomaron el conflicto portuario. ¿Por qué?
por la forma en que ustedes habían encarado. ¿Qué hicieron ustedes diferente de lo que hacen en muchas huelgas o paros en Chile? Es que patearon el tablero, salieron a la calle cuando querían dejarlos encajonados ahí junto al muelle. Ustedes salieron a las calles sin que lo autorizara, sin pedir autorización a los organismos correspondientes, sin apoyo del sindicato o un apoyo muy velado de un sindicato que finalmente llega a un acuerdo dejándolos a ustedes afuera, los principales luchadores, teniendo todo en contra, digamos, los portuarios convulsionaron el centro de Santiago. Lo transformaron mucho antes del levantamiento del 18 de octubre. Entonces, esa idea de que no es necesario pedirle permiso al aparato sindical burocrático que no te lo va a dar nunca el permiso, ¿no? Porque te va a pedir que hagas una asamblea, después te va a pedir que hay que pedir autorización al ministro o al otro, después que hay que esperar tal cosa, nunca se puede hacer nada. Ustedes patearon ese tablero de la institucionalidad y llevaron el conflicto a la calle, porque ahí ustedes podían seguir de huelga todavía y no se enteraba nadie. Y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los carabineros. Entonces yo creo que la huelga portuaria de noviembre y diciembre del año 18, 19, ya ni me acuerdo los años, 18 exactamente, fue realmente significativa y fue fundamental para ver que hay otra forma de la lucha que se puede desarrollar, la lucha obrera, y no simplemente acomodándose a todas las normas y las leyes y todo lo demás. Entonces, tomando en cuenta esta consideración, así bien rapidita que estoy haciendo, porque da para charlar horas, la candidatura de Marco, tu candidatura específicamente, puede jugar un rol muy importante en tanto y en cuanto vos puedas ser el portavoz de esa experiencia que han desarrollado los compañeros portuarios, los trabajadores, cómo pudieron enfrentar ese conflicto, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué conducta tuvo el gobierno nacional? Represión y más represión. ¿Qué conducta tuvo la patronal? Persecución. ¿Qué conducta tuvo la dirigencia sindical? A vos te patoteaban hasta después de terminado el conflicto. A vos como a algunos otros seguramente compañeros que estuvieron al frente de esa lucha. Porque les moviste la silla, les moviste los sillones de los gordos sindicalistas, ¿entendés? Movieron las estructuras sociales. Fue un movimiento muy, pero muy importante, que no se llegó a un triunfo porque, bueno, las tenían todas en contra. Un triunfo, digamos, en el sentido de que ustedes quedaran adentro. Hubo una promesa y el Klimper se mandó la que se mandó, ya lo sabemos, no es una persona de confiar para nada. Mira, tengo un recuerdo en esos días, que vos te acordarás que cobraron ya para las Navidades. Y me tocó pasar por el hipermercado que está en Avenida Argentina, que no sé cómo se llama, en Avenida Argentina ahí al final, al principio, digamos, ¿cómo se llama? Claro, bueno, exactamente. Y había un grupo, yo me entero, estoy haciendo la cola para pagar, y está un grupo de los portuarios que habían cobrado con vales, esto, lo otro, estaban pagando ahí en la fila de la caja, y se pusieron a gritar y a cantar portuarios, viva, que viva la lucha, bla, 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 y recibió el apoyo de mucha gente. Es decir, es como una expresión, digamos, de clase obrera que se identifica como tal, y le dice, acá estamos, estos somos, y nosotros hicimos semejante lucha. Eso en el medio de un hipermercado que la gente, ahí existe el individualismo extremo, cada uno va a comprar su changuito y si le puede afanar al changuito del otro, mejor. ¿Quién lleva el changuito más grande? Bueno,
Y eso fue una expresión de clase, pero impresionante. Bueno, lo concreto, simplemente yo quiero decirte lo siguiente, y pienso lo siguiente, que tu rol me parece que fundamentalmente puede estar, se puede aprovechar mejor en los medios obreros. Durante la campaña electoral, digo, aprovechar la campaña electoral en las poblaciones, en los lugares más afectados, también en el gremio portuario, y contando y expresando, digamos, todo lo que vivieron en aquel momento. Sí, es muy importante también, yo escuché que hablaban de Klimpel, bueno, de Klimpel, ¿no? Del alcalde, ¿cómo se llama? El Charp. Charp, fue un hijo de puta, digamos, es decir, se hacía simpático con usted, pero Char quería que volviera toda la normalidad y que triunfaran los carabineros, entraran en el sindicato que hasta los burócratas, porque los que asumen la defensa del local sindical, que es de ustedes, que es de unidad portuaria, son ustedes, y los sindicalistas no están. Claro, no sé si se entiende. La fuerza especial entran y hacen mierda todo. Y bueno, ¿y qué dijo Sharp frente a esto? Bueno, yo creo que lo fundamental es que ojalá puedas aprovechar para recorrer determinados lugares y nada más. Me parece que eso es lo más importante, porque tu figura tiene que ser rescatada. Tu figura y como la de los otros compañeros también, por supuesto, no estoy hablando de un individuo, un individuo que es un genio, no, estoy hablando de unos compañeros obreros que desarrollaron una singular lucha obrera en el puerto de Valparaíso. Bueno, hoy día este asunto está en entredicho, porque la posibilidad también de que una campaña se desarrolle con esa característica está totalmente condicionado por el entorno sanitario. Yo creo que, si bien es cierto, la candidatura de Marcos tiene indudablemente, y nosotros lo estimamos de esa manera, es una candidatura obrera, es una de las candidaturas que nosotros apoyamos en este proceso, pero no es menos cierto de que la posibilidad que ha tenido tal campaña de desplegarse en esos términos está muy, muy condicionada. Yo creo que hay una cosa que, entre que estamos acá y que este programa salga al aire mañana, seguramente, dependiendo de lo que opine don Sergio Risenberg, no sabemos si efectivamente vamos a estar con elecciones el próximo domingo 11 de abril, el subsiguiente, no, bueno, pero discúlpame, Gustavo, discúlpame, discúlpame, dos palabritas, no he podido estar en todo el programa, dos palabritas. Yo no sé por qué vos cuestionás esta idea que yo pongo sobre la mesa a partir de la pandemia. Si se puede hacer la campaña, se hace; si no se puede hacer, no se hace. Es decir, no sé si se entiende. Lo que yo estoy diciendo es un criterio político. No estoy diciendo que se pueda hacer. Es decir, de la misma manera que se transmite hay problemas con el audio, pero yo lo que he dicho es una cosa distinta. Lo que yo estoy tratando de señalar es que la posibilidad que esta campaña se haya desplegado de una manera con mayor intensidad, con mayor posibilidad de vincularse con las distintas organizaciones populares, está muy marcada por el entorno sanitario. Eso ha hecho de esta campaña una cosa que en estos momentos estamos en cuarentena, ni siquiera podemos salir de las casas. Entonces, indudablemente una campaña sí tiene características distintas. Marco. Bueno, primero que todo, agradecer a Daniel, que me hizo rememorar ciertos pasajes de ese momento que me mantuvieron siempre orgulloso de mis compañeros, lo que fue el momento también del Jumbo, de cuando gritamos los gritos de ganadores, entre comillas, porque en realidad no ganamos, pudimos haber avanzado mucho más, pero yo veía a mis compañeros que estaban desgastados, los padres de familias que ya no tenían que comer, entonces yo pude haber seguido la lucha, pero al mirarlo a ellos, tuvieron que tomar lo que pudieron. Pero sí pude volver a sentir con el relato de Daniel esa empatía de la ciudadanía cuando estaban pagando en las cajas y empezaron a aplaudir, la empatía de los guardias de seguridad, imagínate, de los gerentes que también aplaudían en ese momento cuando todos gritamos
y el canto de los portuarios. Ahora, quisiera también recalcar de que la postura que se me generó en ese momento y que hoy en día me acarreo, que es la representación de la clase obrera, ha traído consecuencias positivas, también negativas en mi caso. Y, por ejemplo, el día de ayer me contactó un grupo de personas que pertenece a una empresa de telefonía, a un call center de cobranza, las cuales me dijeron de que el día de hoy lo iban a hacer trabajar. No es una tienda de primera necesidad, entonces no sabían a quién recurrir y la imagen de defensoría de la clase obrera era yo para ellos, entonces yo me sentí muy grato y al mismo tiempo me sentí responsable de poder solucionar lo que ellos le iban a pasar, porque si les pasan un parte, si hay un sumario sanitario, no van a ser de 200 lucas, van a ser de 2 o 5 millones de pesos y no lo va a pagar la empresa, lo va a pagar las personas. Ahora, ese tipo de injusticias son las que siempre tenemos que velar. O sea, tenemos que velar para que no se produzcan y tuve que hacer algunos movimientos mediáticos y se publicó en un medio independiente lo que estaba pasando con esta empresa y con sus trabajadores y finalmente llegó a oídos y a la vista de la jefatura y el día de hoy no fueron a trabajar porque se sintieron atemorizados de que estaban siendo expuestos. Entonces, ese tipo de prácticas que podemos hacer para potenciar la dignificación de la clase obrera es la que podemos hacer en lo que es tiempo de campaña y posterior también. O sea, la esencia de la empatía del trabajador no se hace solamente en campaña. Y ese es un mensaje que le he transmitido también a mi otros candidatos, a los otros candidatos del mismo sector, y han logrado también empatizar con la idea, de que con la convicción en realidad se puede avanzar más que con esta ansia de salir electo, que en realidad, no, como te decía anteriormente, no es mi ambición, pero sí algún día llegase a estar en algún puesto, yo creo que sería no tan solo la voz, sino un arma oculta, y ahí vamos a estar atacando para defender los intereses del pueblo. Estamos cerrando ya el programa, nos hemos pasado largamente el tiempo que originalmente nos habíamos planteado. Creo que particularmente la situación que estamos viviendo en el país en relación con esta incertidumbre sobre si hay o no hay elecciones y con todo el ruido que esto va a generar, ¿no? La manera como se ha ido desarrollando y las tareas que se vuelven a plantear con motivo de la conmemoración de una fecha más del Día del Joven Combatiente, son cuestiones que a nosotros nos deben invitar a la reflexión y a la acción política, y son aquellas cuestiones que han estado en el centro de esta edición del programa. En realidad, yo voy más despidiéndome, Eval, Daniel, bueno, por cierto, Marcos, y Sergio Risenberg en esta oportunidad ha estado absolutamente silencioso, salvo su anterior presentación. No sé si tiene algún saludo o algo que señalar respecto a la manera como se ha dado este programa, si tiene algún análisis o alguna perspectiva sobre lo que puede ser el próximo programa, Sergio. Sergio está muteado y seguramente eso significa que está en una situación... ¿Aló? ¿Se escucha, no? En estado zen. Está en estado zen. Sí, está en un estado alfa, en el cual está tratando de procesar mejor cada una de sus posiciones. Me extrañó el cómo fuimos abordando el tema de la oficina. Yo creo que no lo tocamos, creo que 10 segundos para luego pasar a otro, lo cual me parece un propio de un programa dinámico y moderno como el nuestro. Y espero que los próximos capítulos tengan este nivel de dinámica, de tal forma que nunca vamos a saber en dónde vamos a terminar con Mate al Rey. Espero que nuestros... Eso es parte del vértigo. Correcto. Nuestros televidentes, por lo tanto, tienen asegurado el factor sorpresa con este tema. Este es un programa absolutamente... Aquí usted no se va a aburrir acá. Atención, no se va a aburrir acá. Bueno, terminamos el programa. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Eval, muchas gracias, Daniel.
Muchas Gracias gracias a todo el equipo. Sergio, y muchas gracias a nuestros auditores, a nuestros televidentes que están en distintas partes del mundo, y de Chile y de Valparaíso. Y nuestros auspiciadores también. Y nuestros auspiciadores también, que son secretos. A ellos, bueno, muchas gracias, y gracias también por la paciencia, y nos vemos el próximo sábado, esperemos que con el vértigo que nos caracteriza. Muchas gracias, nos vemos, chao. Un saludo a todos, gracias. Chao.